Bárbaro. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, acompáñeme allí con las escrituras, si trajo la Biblia, si trajo la compu Biblia. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es muy interesante el libro de Eclesiastés. Es parte de la palabra de Dios. Y algo que quiero compartir con ustedes, que vengo meditando en esta palabra y me viene dando vueltas hace rato, algunos conceptos que tienen relación con la práctica. Dios no tiene problemas en que el ser humano se explaye en medio de su presencia. Es más, en el Nuevo Testamento nos llama a explayarnos, a orar en lo que es lo cotidiano en nuestras reuniones. Imagínense, recién tuvimos una reunión de oración, éramos unos cuantos hermanos y no estamos ahí en silencio, estamos orando, estamos presentando nuestra causa delante del Señor, nuestras peticiones, nuestras aflicciones, las oraciones por otros hermanos, por hermanos que conocemos, por hermanos que no conocemos. No está diciendo las Escrituras que uno no tiene que clamar, que no tiene que orar, que no tiene que ayunar. Al contrario, nos lleva las Escrituras a esto, a acercarnos al Señor. Lo que puntualmente dice el libro de Eclesiastés, y que sí esto tiene que abarcarnos, es la importancia de poder escuchar la voz del Señor. De estar a veces en silencio de parte nuestra para que hable el Señor. Para que hable. Quiere oír nuestra voz, pero Dios quiere que podamos oír su voz. Y el Señor habla de diversas maneras. El Señor habla a través de su palabra. El cuidado que uno tiene que tener con esto. Hay un chiste muy viejo que alguien dijo, cerró la Biblia y le dijo a Dios, Señor, háblame. Y abrió su Biblia y dijo, y fue Judas y se ahorcó. Y cerró la Biblia porque se asustó. Y volvió a abrir la Biblia y ve en otro lugar y dice, ve tú y haz lo mismo. Chiste viejo.
Dios no habla de esa manera. Dios no habla alocadamente a la Biblia, que uno la abre en algún lugar y dice, antes, créame que hace muchos años había gente que hacía eso. Yo lo vi con mis propios ojos, y cerró los ojos, Señor, háblame. Y así, habría. No. Es más práctico el Señor. El Señor habla. Cuando la iglesia, cuando un miembro del cuerpo, cuando cualquiera de nosotros ora al Señor, el Señor habla. El gran problema es que a veces no se espera la respuesta de Dios y la gente muchas veces se levanta antes que el Señor dé la respuesta. Hay algo muy práctico y es cuando el Señor le habla a Samuel, y cuando le habla a Samuel, que era un muchachito, jovencito, lo llamó y él creía que lo estaba llamando el profeta. Y Samuel se levantaba y le decía a Elí, ¿qué quieres? Yo no te llamé. Y otra vez se acostó, y otra vez el Señor lo llamó, y otra vez dijo, ¿qué quieres? 3 veces, hasta que Elí le dijo, la próxima vez que escuches la voz, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Le enseñó a escuchar la voz de Dios. Y todos tienen que conocer la voz del Señor. Algunos dirían, ¿cómo habla el Señor? El Señor habla audiblemente, algunos lo han escuchado audiblemente, pero lo habitual es que Dios habla acá, al corazón, Te hace sentir acá su voluntad. Y es lo que uno debe descubrir. Y el Señor también habla a través de una palabra profética, y el Señor habla a través de una prédica como esta, y el Señor habla a través de un hermano, y claro que habla. Uno debe saber discernir cuando el Señor habla y conocer la voz de Dios. Es fundamental. Es interesante porque estos versículos mencionan muchas cosas importantes, entre ellas el hacer a veces silencio delante de Dios. No le tengan miedo al silencio. Muchas veces cuando tengo reunión con los que dirigen cultos, yo a veces les voy dando algunos tips, y entre ellos les digo, no le tengan miedo al silencio. Porque muchas veces cuando dirigimos el culto creemos que tenemos que estar llenando todo el tiempo. Y a veces tiene que haber un silencio. Y en ese silencio ni siquiera dar indicaciones. Es en ese silencio donde hay un hermano que ora espontáneamente y deja de orar y ora otro. Y el Señor va hablando a la iglesia aún a través de las oraciones. Hay iglesias donde estilan hacer de otra manera. Está el que está dirigiendo el culto y dice, el hermano fulano de tal puede orar, y allí donde está tiene que dejar todo y ponerse a orar. Y el otro, ahora puede orar la hermana fulana de tal, y así. Claro que lo mejor siempre es lo espontáneo. No es el culto forzado a nuestro Dios, sino que es lo espontáneo. Es la guía muchas veces del Espíritu Santo que va guiando a los hermanos, y el culto se va armando. ¿Por qué? Porque el culto lo armamos entre todos para nuestro Dios, como una ofrenda agradable. No hay que estar llenando todo el tiempo y llenando. No. Tiene que ser algo natural, espontáneo. Es el culto vivo y agradable que le damos a Dios. Pero lo importante, mi querido hermano, es que usted siempre pueda recibir una palabra de Dios. A veces es llamativo. A mí me ha pasado ver hermanos que termina un servicio y que me digan, qué culto tremendo. Y a mí no me pareció un culto tremendo, pero al hermano sí. Y al otro también, y al otro también, y al otro no tanto, y al otro no, pero al otro muchísimo. Y a veces tiene relación con las frecuencias.
Es como esas frecuencias FM que en un lugar se agarra más y en otro menos, y en realidad es una cuestión de disposición de corazón de cada uno. A veces venimos con muchas cargas encima, a veces venimos con un montón de dificultades encima que nos impiden poder percibir la presencia del Señor y captar lo que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. Por eso la importancia de no estar tan afanados con las cosas de este mundo. A veces estamos tan afanados, hay gente que está tan preocupada, está tan perturbada, está tan angustiada que no alcanza a percibir lo espiritual. Pero el Espíritu Santo habla y habla todo el tiempo. Miren la parte final, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Quiero aclarar algo porque en una época estuvo muy de moda y yo veo que a veces está quien lo hacen resurgir. En una época se decía mucho que tengas sueños grandes en Dios. Que tengas sueños, proyéctate en tus sueños en Dios, imagínate en lo que Dios quiere hacer. Pero en la década del 90 mucho estaba esto en auge y uno se encontraba con hermanos que soñaban cosas grandes, cosas terrenales, cosas espirituales. Y yo les quiero decir que creo que fue Calderón de la Barca que dijo que los sueños son. La vida es sueño. ¿Saben? En lo espiritual, los creyentes no nos manejamos por lo que nosotros soñamos. Eso es vanidad. Vanidad de vanidades. Nosotros no nos manejamos por la forma en que nos podemos visualizar. Yo no tengo que visualizar nada en lo espiritual, ni siquiera reflejado en lo terrenal. Yo tengo que depender de la palabra de Dios, no de los sueños. Se ha manoseado mucho esto a la iglesia, porque a la vez cuando se le enseña a la iglesia que tengan sueños grandes, se le está enseñando mal. Y a lo largo de los años, las iglesias en general han tenido muchos vicios de estos. Yo los llamo vicios ocultos. El vicio oculto es algo que está ahí adrede, pero está un vicio oculto. Esto ocurre con las casas. Cuando uno compra una casa y la compró de buena fe y la compró y a los 2 meses la casa se empezó a rajar toda, es porque la casa en la construcción tiene vicios ocultos, no tenía bases. Entonces se le hace un juicio al que le vendió la casa y el que le vendió la casa lo pierde porque tiene esa propiedad de vicios ocultos. En lo espiritual ocurre lo mismo. Muchas veces las iglesias tienen vicios ocultos y entre esos vicios ocultos ocurre que alguien le enseñó que tiene que tener sueños grandes. Vos soñá grande, que vas a llegar lejos en lo espiritual, que Dios te va a mandar como apóstol a Canadá y te va a mandar a Tokio como... Yo te pongo los pies sobre la tierra y te digo, vos no dependés de tus sueños, ni de los sueños que otro te imponga. Vos tenés que regirte por la palabra de Dios. Si el Señor te dice, te voy a usar en gran manera en Asia, como lo hizo con el apóstol Pablo, confía en que Dios te va a usar en gran manera en Asia. Pero si el Señor no te dice nada, quédate tranquilo y espera siempre una palabra de Dios en cualquiera de las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque los sueños son vanidad. A mí me ha tocado ver en aquellos años mucha gente, no pocos, muchos, que visualizaban. Era la época que muchos visualizaban
Ya lo enseñaba un hombre muy famoso que hizo varios libros que había que visualizar. Yo he contado varias veces una anécdota de un hermano que por aquellos años estaba en la iglesia y la iglesia había comenzado recién en la avenida y tenía unos cultos, teníamos profundos, y él me dijo, me voy a ir de la iglesia, porque voy a ir a otro lugar donde va una familiar mía, mi suegra, puntualmente me dijo. Y me dice, porque quiero conseguir cosas y quiero ir porque en otra iglesia visualizan y se visualizan de determinada manera y bueno, yo le expliqué pero no lo pude convencer. Era un cliente de mi trabajo, él se había bautizado en la iglesia, había venido, pero un momento se fue. Lo encontré como al año y medio y me dice, estamos visualizando con mi esposa nuestra vida. Y el Señor nos va a dar una casa en la calle Misiones, que ya la vimos, en 3 plantas. Y nos va a dar un auto japonés a cada uno. El mío color bordó y el de mi esposa color gris. ¿Cómo hacía yo para negar todo eso? No podía. Porque bueno, está bien, Dios te bendiga. Le di un abrazo, tragué saliva y seguí caminando. Al año siguiente volví a verlos y cuando los vi, mejor dicho no los vi, me llamaron por teléfono y dice, ¿podés venir a vernos? Sí, los fui a ver a la casa. Y yo les decía, antes me olvidaba de algo, les contaba y les decía, pero si a ustedes no les falta nada, tenés tu inmobiliaria, tenés tu trabajo, pagás el estudio privado de tus hijos, tenés tu auto, no te falta nada. No, pero queremos más. El tema está que pasaron 2 años y me llamaron y cuando los vi estaban totalmente enfermitos. Él, ya el lugar que vivían lo habían tenido que entregar, la inmobiliaria la habían cerrado, estaban en una casa donde no tenía ni ventanas, él dormía en una cama, la esposa en otra cama, no tenían para pagar el gas, no tenían para pagar la luz, no tenían para comer. ¿Dónde había quedado todo lo que había visualizado? En la nada, porque es vanidad de vanidades los sueños del ser humano. Perdió todo lo que tenía, pobrecito, me conmovió, terminó con un cáncer en la laringe, se murió a los pocos días. Es cosa seria lo que entendemos por proyección de nuestra vida. La gente a veces se hace sueños que son vanidad de vanidades. Yo digo, no hay que tener expectativa de la vida. Claro que hay que tener expectativa de la vida. Yo digo, hay que estudiar, hay que formarse, hay que prepararse, hay que tratar de crecer, claro que hay que tratar de crecer, con los pies en la tierra y confiando en el Señor, sabiendo que lo que el Señor te quiera dar, te lo va a dar, pero lo que el Señor no te quiera dar, no te lo va a dar, no te lo puede inventar desde un púlpito, ni ningún hermano puede inventarlo de ningún púlpito. Y que está bueno que la gente crezca, claro que está bueno que crezca, en todas las esferas, en lo laboral, en lo material, pero me interesa, como dijo el apóstol, que prospere tu alma. Si hay algo que a mí me interesa es que prospere tu alma, tu espíritu. Se puede tener lo justo y ser tremendamente feliz y una persona con una relación preciosa con el Señor. Y también es verdad que se puede tener mucho y una escasez espiritual absoluta. Pero también es verdad que se puede tener mucho en la tierra y una profunda relación con el Señor. Y también se puede no tener nada de lo material y ser muy pobre espiritualmente. Por eso el Señor nos enseña que lo primero es Él, la relación es con Él, el crecimiento es con Él. Por eso las Escrituras dicen, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y Él añadirá las demás cosas. Añadirá lo que quiera añadir. El Evangelio es mucho más sencillo de lo que nosotros entendemos muchas veces y procuramos. Es mucho más sencillo. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 1.
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vieron que cuando yo leía aquel texto de Eclesiastés, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No se contradice las Escrituras, sino que lo que el apóstol Pablo está hablando de lo que es el crecimiento de la iglesia. Y en el crecimiento de la iglesia, donde habla del amor, que tiene que haber mucho amor. Qué interesante que este hermano que nos ha visitado hoy, que se llama Pablo, que no se vaya con la sensación de decir, bueno, estuve en la iglesia, estuvieron cantando un rato, escuché la palabra de Dios, sino que también pueda decir, che, me recibieron bien en la iglesia. Seguí del amor, dice. Me sentí cómodo en la iglesia. Qué interesante. ¿Y qué cosas tienen que pasar en la iglesia? Tiene que haber amor. Tiene que haber amor. Es importante que haya amor. Yo sé que tiempo de pandemia, algunos dicen, bueno, estamos un poco ya más libres, nos saludamos, ya poco, puñito. Bueno, hermano, como dicen los jóvenes, póngale onda, sin H, póngale onda. Es parte del amor. Parte del amor. Y habla de lo que es el crecimiento de la iglesia. Habla el apóstol Pablo, no dice que no quiere que la gente hable en lenguas. Es maravilloso hablar en lenguas. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, puede hablar en lenguas y es bellísimo. Pero Pablo lo tenía claro y dice, si yo hablo en lenguas en una reunión, la gente no va a entender nada, aunque mi espíritu es el que se edifica. En la parte final dice, qué interesante cuando hay lenguas, que alguien las pueda traducir. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Pero también habla de las profecías. Dice que todos profeticen. Qué lindo. Hubo una época en la iglesia que fue muy, muy linda. El Espíritu Santo le iba guiando de esta manera, donde profetizaba un hermano y estaba dando un hermano una palabra profética y se detenía y continuaba otro dando una palabra profética con la misma línea y terminaba y otro daba una palabra profética. Son olas que el Espíritu Santo va enviando, pero a la vez la sensibilidad del pueblo de Dios para estar atento a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y quiere decir. Y aún esas profecías que tienen que ser discernidas, porque la realidad es que hay profecías que son de la carne y profecías que son de parte del Espíritu Santo. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? Claro que sí. En una oportunidad estuve en una iglesia en otro país, no se preocupe, no fue en el nuestro, pero en esa estaba la iglesia esa viviendo una situación muy, muy delicada y había un olor a carne, había un olor a asado en esa congregación tremenda y un hermano daba una profecía y el otro se la contestaba retrucándole y el otro daba una profecía y el otro se la retrucaba. Y yo lo miré al pastor y le dije, qué olor a carne que hay acá, hermano. Me dice, menos mal que te diste cuenta. No, si no hay que tener mucho discernimiento de espíritu. Eran dos hermanos que estaban en esa congregación y nunca había visto una cosa así. Por supuesto, al poco tiempo me escribí con ese pastor y se fueron los dos hermanos porque había un olor a Satanás en ese lugar. Había un olor a demonio, hermano, que era impresionante. Nunca me pasó ver una cosa así. ¿Por qué? Porque no suele ocurrir, pero como a usted no le pasa esto, y no pasa esto en la congregación, es maravilloso que el Espíritu Santo se mueva y que a través de profecías
la vida de los hermanos sea edificada. Dice que la profecía edifica, consuela y exhorta. 3 conceptos que hacen que cumple la palabra de Dios y que también los cumple la profecía. Una prédica, como cualquier otra prédica, exhorta, edifica o consuela. Puede que una prédica tenga o una profecía tenga toda exhortación. No soy amigo de toda exhortación. Puede que una prédica tenga consolación y hay un hermano que vino en una situación determinada en su vida y le consuela. Y le consuela. O le exhorta. Ahí está este niño corriendo. ¡Shh! Los niños no corren en este lugar. Le estoy exhortando. Solo a los niños los cuelgo con un clavo de los dedos en el techo. ¿Entienden? Pero lo mismo, una prédica puede tener y debe tener consolación para un hermano, exhortación y edificación. Lo importante es que cada vez que me voy de la casa del Señor, yo me llevo algo. Me llevo una perla. Que no te lleves el piso duro y frío, como yo explicaba el otro día, sino que te puedas llevar una pequeña perla y que la atesores y que la guardes. Porque si hay algo que Dios tiene para tu vida, no son tus propios sueños. Perdón que te pinche el globo. No son los sueños efímeros. O como decía Calderón de la Barca, ¿no? Que los sueños son. Sino que te puedas llevar una gran perla. A mí me ha pasado, también se los tengo que decir, algunos hermanos que han venido y me han dicho, mire pastor, tuve un sueño, usted me lo puede interpretar, y eran sueños que no tenía ni pie ni cabeza. Y yo le digo, mire, no le puedo dar una respuesta ahora, déjeme orar. Y cuando me iba y me ponía a orar, el Señor me decía, ese sueño no se lo di yo. Y eran sueños que no tenían ni pie ni cabeza. Es que yo le pregunto, ¿nunca tuvo usted un sueño que no tuvo ni pie ni cabeza? Yo por lo menos tuve cantidad. Me despertó y dice, ¿qué sueño, Señor? ¿Qué sueño? Y me acordé lo que había comido ese día. Había comido mucho. Es el resultado de malas comidas. Pero lo espiritual es más sencillo. ¿Usted se da cuenta que el Señor es más sencillo? Yo le quiero explicar a veces a la gente nueva que la relación que el Señor propone con nosotros no es una cuestión rebuscada, es más sencilla. Y por ahí en mi casa estuve leyendo 5 versículos y el Señor me habla en esos 5 versículos y termino conmovido, quebrantado, llorando en la presencia del Señor. Y tal vez escuché una oración de un hermano hoy en el culto y era lo que yo estaba esperando, lo que estaba buscando, la respuesta que estaba esperando. Y la dio un hermano sencillo como fulano, mengano, mengana. Es el Espíritu Santo hablando a través de la iglesia. Es una iglesia viva. Por eso, hermano, usted que recibió el bautismo del Espíritu Santo, hable en lenguas en el culto. Y si no hay interpretación, bueno, será edificado usted, pero tal vez el Señor da una interpretación, que es algo semejante a la palabra profética. Y ha de ser edificada, exhortada o consolada la iglesia. Pero la iglesia es como es una mujer, porque está representada por la mujer, la esposa del Señor, viva. Es un cuerpo vivo. No es que está muerto, no es que está dormido, no, es vivo. Y como tal, se sigue moviendo, tiene vida, late. El que la hace latir es Dios, es el Espíritu Santo. Y como la hace latir y vivir, tiene vida. Y como tiene vida, el Espíritu Santo quiere usar vasos sencillos y humildes como cualquiera de nosotros. Desde que comienza un culto hasta que termina, el Señor nos puede sorprender en cualquier momento. El culto no es un momento de relleno donde estamos cantando como cuando hay un recital, una banda muy conocida. Entonces hay una segunda banda
que le hace el soporte. Y viene una banda que no la conoce nadie, le hace el soporte, y está toda la gente cruzada de brazos esperando que venga la banda. No, en el culto no ocurre lo mismo. Desde que comienza el culto, en la hora puntual, hasta que termina la prédica y termina el culto, el Espíritu Santo nos puede sorprender. El Espíritu Santo nos quiere sorprender. Yo me acuerdo en el año 92, 93, yo había venido a abrir la obra aquí a la ciudad en el año 88. Y la iglesia iba muy lenta, cuidando. Empezar una iglesia de cero no es fácil. Y claro que no es fácil. Y en ese momento yo oraba, me acuerdo, y en esa oración yo le decía al Señor, Señor, sorprende mi vida. Y un día estábamos en unas conferencias en Quilmes y el predicador que estaba por predicar, era un inglés él da una palabra y dice, el Señor me dio una... ¿Podés llevarlo allí a la habitación, al bebé? Así se tranquiliza. Llévalo allí a la habitación. Y se va a tranquilizar él y vos. Dale un poquito de agua. Mira, era fácil. Pero me acuerdo que el predicador le dijo, paró de predicar y me dijo, el Señor me acaba de dar una palabra. Y la palabra es que los va a sorprender en Mar del Plata. Y era lo que yo les pedía, Señor, sorpréndenos. Fue una palabra de un antes y un después. Yo le pedía que me sorprenda y el Señor dice, te voy a sorprender. La misma palabra. ¿Saben? A partir de ahí hubo un antes y un después. Claro, yo tenía claro que no había que visualizar. Yo tenía claro que no había que soñar sueños. Yo sabía que había que esperar en Dios. Y la enseñanza que le quiero dejar para que usted la lleve, deje que sea siempre el Señor el que lo sorprenda, el que haga lo que quiere hacer, el que diga lo que quiere hacer, el que proyecte lo que quiera proyectar. Él. Noé no soñó con un arca. Dios le habló que haga el arca. Dios no le dijo a Abraham que tenga sueños. No. Andá, salí de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te voy a dar. ¿Entienden? A otro le dijo, no, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Pero Dios le había dicho y todo lo que pisó fue de él. En una oportunidad también fui a ver a una hermana, me dice, ¿puede venir a mi casa a vernos? Estaba con el marido y la mujer, los voy a ver a la casa y me dice el marido, allá está mi mujer en el medio del campo, con vista al mar era el campo, y estaba con una silla la hermana y sentada ahí, 200 metros de su casa. Yo fui a verla y le digo, hermana, ¿qué hace acá? No, es que el Señor me dijo que todo lo que pisare la planta de mi pie va a ser mío y yo visualicé este lugar y soñé que este lugar va a ser para mí. Yo dije, pero el Señor le dijo que va a ser suyo. No, yo lo visualicé y lo estoy soñando. Pero, ¿le dijo el Señor o no le dijo? No, lo estoy soñando. ¿Y saben dónde estaba sentada esa mujer? Donde hoy está el Museo del Mar, que era todo campo. Y yo miré y le dije, esta mujer tiene una fe de loco, porque ¿qué le va a dar todo esto? Bueno, esperemos. No le habló nunca el Señor porque después pusieron el Museo del Mar. Porque a veces uno sueña tonterías, visualiza tonteras, vanidad de vanidades. Espere
en Dios. Confíe en Dios. Muy chiquito, mediano o muy grande, pero espere en Dios, que Él le dé lo que le quiera dar, porque yo no le puedo dar nada y yo no quiero engañarlo ni engañarla. Yo quiero que usted tenga los pies sobre la tierra, pero el corazón dependiente del Señor. Es la mejor manera. Y la iglesia así se edifica, y la iglesia así crece, y la iglesia así se consuela, y la iglesia así es exhortada. Y de esta manera vamos a crecer sanamente. Amén. Que Dios le bendiga inmensamente y deje que Dios lo sorprenda. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que bendigas tu iglesia. Señor, que todo lo que yo no he podido enseñarles, transmitirles, Señor, se lo enseñe.